términos muy palpables, real, respecto de un entorno muy joven en nuestro país. Pero sobre esto yo quisiera preguntarte, la oferta es para personas que podrían no ser nada más jóvenes, sino gente que no ha tenido un trabajo formal, porque este cónclave del primer empleo tiene que ver con el registro ante la formalidad del Estado. Es decir, esto no significa que gente que no ha tenido un trabajo, como lo ha señalado, en la informalidad, que puede ser el subempleo, no forme parte de este programa. ¿Cómo diferenciar esto y, en todo caso, cuál es ese universo mayoritario al que pretende beneficiar con esto? A ver si lo podemos decir de esta manera, que estoy seguro que nos van a apreciar mucho en casa quienes nos están viendo en este momento. ¿Cuál es la diferencia, Horacio, entre chamba y empleo? La chamba es aquella que salen en la mañana a hacer algunos mexicanos, que a ver si la encuentran y momentáneamente. Ajá. El empleo es aquel que tiene seguridad social, que tiene salud, que tiene sistema de ahorro para el retiro, que tiene derecho a vivienda. Lo que queremos aquí es estimular el empleo, no la chamba. Ok. Es buscar cómo resolver este problema que nos tiene desde hace mucho tiempo metido en desocupación o en una ocupación informal, que es nada más una mascarada de lo que es el desempleo formal. Nosotros estamos queriendo con esto en los próximos 3 años enrutar al país en la generación de empleo formal. Con ello estamos más que seguros que también vamos a apoyar al Instituto Mexicano del Seguro Social en sus problemas financieros que hoy tiene, porque esa institución lo que necesita es que existan más empleos. Cada vez que hay más empleos, se consolida el Instituto Mexicano del Seguro Social, como también lo hace nuestro país. Hoy se habla mucho de inseguridad. Y las soluciones no son nada más la represión que puede existir, sino la solución se encuentra en el crecimiento económico y el empleo. Por ello es que en el Senado de la República, yo en lo personal propuse esta ley de fomento al primer empleo, que ha sido votada unánimemente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Hoy ya nada más falta que la publique el presidente Felipe Calderón. ¿Cómo fue que lograste, y te lo pregunto de manera personal a ti, porque entiendo que tú abanderas esta iniciativa, creo que muchos reconocen que parte de la intelectualidad del desarrollo de esta iniciativa en lo político y en su estructura es resultado de una propuesta a nombre tuya? ¿Cómo se logra concretar una iniciativa de estas características que tiene que ver con intereses empresariales, institucionales y con una propuesta que podría ser benéfica para un sector de la sociedad en este tiempo que algunos podrían considerar fast track en el argot político? ¿Cómo se resuelve esto? Porque había mucha conciencia, Horacio. ¿Cuántos discursos no habían escuchado ustedes sobre esta generación Nini, que ni estudia ni trabaja? Bueno, ha sido el tema del año. ¿Cuántos discursos no se han escuchado de que pueden existir cerca de 19 millones de mexicanos que nunca han estado registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que están en edad de trabajar? Por eso es que cuando uno propone esta iniciativa, rápidamente es saludada por los otros partidos políticos y dicen, vamos no a recaudar más dinero, no a cobrarles más dinero a los mexicanos, vamos a premiar el nuevo empleo. Vamos a darles incentivos a todos los que registren por primera vez a un mexicano en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Algunos me dicen, es una iniciativa para puros jóvenes. No, hay muchos adultos que nunca han estado registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nunca han sido beneficiados por el sistema de seguridad pública. Por eso es que esta iniciativa, que ya es ley, va a beneficiar a millones y a millones de mexicanos. Esta parte en la que veo que en tu discurso insistes tanto sobre el beneficio paralelo hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social, es también el propósito de la ley. Es decir, si generas un empleo formal donde una persona se registra y de este se desprenderá una parte proporcional de su salario a modo de una cuota, de un pago hacia el Instituto Mexicano del Seguro Social, se trata entonces, podemos interpretar que tiene un intento político de salvar la parte de la economía que tanto se ha criticado y tanto se ha ventilado, que está muy vulnerable en este instituto? Es que las inercias negativas se resuelven con decisiones positivas, y esta decisión de hacer una nueva ley busca resolver muchos de los problemas que vienen alrededor de la falta de empleo en este país. No hay empleo en el país,
nuevo empleo en el país, por decirlo de alguna manera. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene problemas. El Infonavit no hace más viviendas. El sistema de ahorro para el retiro tiene problemas también y el país sufre. Si logramos entonces una inercia positiva, generando, premiando, estimulando la generación de nuevos empleos, en ese momento también impactamos los otros renglones que señalé hace un momento. No es tan difícil, son políticas públicas. Nosotros, los legisladores, no debemos de estar nada más inmersos en asuntos de orden partidario, sino en aquellos que les interesa a la gente. Y este es el caso. Mira, tú planteabas y en gran medida esa fue la parte que más me interesó de esta entrevista. En el contenido de la columna que tú escribes semanalmente para un periódico de circulación nacional, escribías unas cifras que son de suyo escalofriantes, pero reales. Luego entonces se agradece la aportación de los datos. Dices que según la encuesta nacional de ocupación de empleo, que además está respaldada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, hay, según tus cuentas, pero basado en esto, cerca de 19 millones de personas activas, pero en una categoría de subempleo o subocupados. Y yo lo que he escuchado sobre estos planteamientos es que esta gente, aunque tenga esto que tú calificas como una chambita, cualquiera que sea, y que en el imaginario colectivo la respuesta es que están en el mercado informal o que están en alguna actividad donde ya reciben un ingreso X, lo que se preguntan los analistas y críticos de esta iniciativa es ¿hasta dónde puede ser atractiva esta propuesta, por más que formalice su trabajo, cuando ellos ya tienen un ingreso, puede ser irregular, puede ser en calidad de chamba? Pero ¿cómo se les va a convencer a este grueso de 19 millones de personas a las que te estás enfocando con esta iniciativa de dejar lo que ya tienen, que no es un desempleo formal, sino un subempleo, para ir por un empleo no calificado bajo estos estándares y además que va a estar dependiendo de entregarle un subsidio pequeñito al gobierno, al quien tal parece que no le había tomado en cuenta antes la importancia de su trabajo? Horacio, el artículo también se llama El primer paso. Este es un primer paso en una ruta correcta. El pensar cómo estimulamos la generación de empleo en el país. Porque México es lo que necesita, lo dije hace un momento, repito, crecimiento económico y empleo para resolver sus otros problemas. Siendo el primer paso, podríamos entonces analizar no nada más a esos 19 millones de mexicanos que se encuentran en un mercado informal, por llamarlo de alguna manera, sino también a muchos millones de mexicanos que en las nuevas generaciones no han conocido el empleo formal. Y no lo han conocido porque no existen estímulos para darlos de alta. En este caso, el estímulo es el que puede corregir esa tendencia negativa. ¿Qué empresario, qué empleador no se va a sentir contento al saber que si da de alta a un mexicano en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Infonavit y en el sistema de ahorro para el retiro, lo que recibirá es un beneficio por el doble de lo que él se gasta por darlos de alta? Ok, pero a cambio de recibir una mano de obra no tan calificada en el entorno laboral. Entonces aquí es donde se encuentran las sinergias que nos van ayudando. Y esa es la clave, la que tú estás diciendo, Horacio. El darle este beneficio al empleador es que el empleador nos va a dar el beneficio a México de darle experiencia a todos estos mexicanos que dan de alta. Entonces empezamos un círculo positivo. ¿Cuántos mexicanos o jóvenes mexicanos no están en esta circunstancia? Ejemplo, hacen filas para conseguir un empleo. Después de largas horas de hacer esa fila, se encuentran con el entrevistador y el entrevistador les hace la pregunta más fatal. Esa es experiencia laboral. Y el silencio, pues viene acompañando la decisión del entrevistador, que le dice, si usted no tiene experiencia laboral, váyase otra vez. Nosotros necesitamos aquí experiencia. Aquí cuando llegue ese mexicano y diga experiencia laboral, ninguna, nunca ha estado dado de alta en el Seguro Social, no, usted me interesa, venga, porque tengo beneficios y entonces yo le voy a dar a usted un beneficio, le voy a dar experiencia y si a usted nada más lo empleo por 18 meses, cuando salga al mercado laboral, de aquí en adelante, cuando haga esa fila,
le dirán, ¿experiencia laboral? Sí, señor, tengo experiencia laboral, y entonces empieza una inercia positiva. Bueno, a juzgar por lo que la gente, por las decisiones que ha tomado la gente, pareciera que de pronto no les interesa tanto discriminar. ¿Qué tan formal es el empleo? Mientras reciban una paga a cambio de ello y resuelvan sus necesidades, pues ellos ya no discriminan en esa parte. Pero aquí bueno, lo van a venir acompañando con beneficio social. Sí, lo entiendo. Quiero hacerte una última pregunta sobre esta columna que además de suyo, considerando el nombre del programa Opinantes, tu columna de opinión a mí me ha arrojado varias reflexiones y quiero preguntarte por algo que a lo mejor es muy suspicaz, pero discúlpame si lo soy. En el discurso manejas con frecuencia una revisión a 10 años hacia atrás del estado que guarda el país en materia de empleo. Yo quisiera preguntarte si esa revisión está apuntalando o se puede ser interpretada en lo político como una crítica hacia lo que ha pasado en los últimos 10 años de gobierno a nivel federal en el país, desde el punto de vista del momento electoral que viene para ti y para ustedes en la víspera. A mí me gusta mucho el referente, no porque sea un partido distinto al mío el que esté en el gobierno, sino porque iniciamos un nuevo milenio. Y ese nuevo milenio se da el número en el 2000. Y por eso hablo del 2000 hacia el 2010. Podría hablar hacia atrás, pero de todas maneras los números acomodan mejor del 2000 al 2010 de la falta de políticas públicas para la generación de empleo y sobre todo de lo que pueda ser los estímulos al crecimiento económico. Parece que hoy el gobierno se ha dedicado más a recaudar que a poder generar crecimiento económico. Hoy tenemos un gobierno con muchos recursos y con resultados muy pobres. Tenemos un presupuesto de 3.400.000.000.000 de pesos que no impactan el crecimiento económico. El crecimiento económico podrá ser de 2 puntos del Producto Interno Bruto, cuando mucho, acumulados en los 10 años próximos, que no sirven para poder emplear a todos los mexicanos que hoy están deseando mejorar su vida. Por eso es que hablo de políticas públicas para la generación de empleo y crecimiento económico, que es lo único que nos va a salvar, que es lo único que nos va a resolver todos los problemas que hoy vivimos los mexicanos. Oye, para los más sospechosistas que un servidor, ¿es esto un inicio de precampaña política? No, pero sí es el inicio de políticas públicas que benefician a la gente y no de grilla política. Muy bien, Manlio Fabio. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Algo que quieras comentar para terminar tus participaciones aquí? Solamente que yo deseo que pongan mucho interés y mucha atención en cómo se desenvuelve esta ley de fomento al primer empleo. Estoy seguro que, como dije, siendo el primer paso, son muchos otros pasos más los que tendremos que dar en el futuro para resolver los graves problemas de este país. Manlio Fabio, muchas gracias, un placer que estés esta noche en vivo, Gracias. Bienvenido a Efecto Televisión y especialmente a Opinantes. Muy amable. Gracias. Vamos a ir en este momento a presentarles nuestra acostumbrada sección, a propósito evidentemente del tema que tratamos esta noche. Vamos a la sección, un corte y regresamos a una entrevista también aquí muy trepidante en breves minutos. Regresamos. Gracias, Manlio, buenas noches. Gracias. En gobierno, estuve en Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y en Lotería Nacional. La mayor parte de mi trabajo ha sido en ventas, distribución de productos alimenticios. Trabajos como empleos, ninguno. He trabajado en la Delegación Miguel Hidalgo, en una escuela de inglés, he trabajado como mesera en eventos sociales. En Telcel, Burger King y una empresa de aluminio. Javier Lozano Alarcón nació en la ciudad de Puebla el 21 de noviembre de 1962 y es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. En su desempeño profesional desarrolló las siguientes actividades. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungió como director de Autorización y Control de Crédito Externo Privado, coordinador de asesores del subsecretario de Normatividad y Control Presupuestal y director general de Normatividad y Desarrollo Administrativo dentro de la Subsecretaría de Egresos. En el sector Comunicaciones y Transportes se desempeñó como oficial mayor y como subsecretario de Comunicaciones de la dependencia, así como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Colaboró en la precampaña, la campaña constitucional y fue miembro del equipo de transición del presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien lo designó secretario del Trabajo y Previsión Social a partir del 1 de diciembre de 2006.
Bueno, ya estamos de regreso después del corte y después de esta bonita semblanza que la producción nos ha preparado sobre la trayectoria profesional de nuestro nuevo invitado en este momento aquí en el estudio.